Y ahora sí, vente. Voto por Bolivia, voto por mi país, programas de gobierno. Me gustaría comenzar de manera general, Gabriel, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en cuanto a los diferentes programas de gobierno que de alguna manera has podido revisar allí? No creo que al 100%, pero sí de la mejor manera que lo has podido hacer. En líneas generales, ¿no? Haciendo, digamos, lo que más te ha llamado la atención, digamos. Un análisis de la estructura misma. Comenzando por el copy-paste, por decirlo. Sí. De hecho, lo que más me ha llamado la atención ha sido la estructura misma de sus diferentes ejes y cómo los han llamado cada uno, ¿no? Yo he hecho un análisis de las tres principales fuerzas políticas, Movimiento al Socialismo, Bolivia dice no y Comunidad Ciudadana, y a sus propuestas el MAS los ha llamado pilares. Bolivia dice no, las ha llamado urgencias, ¿no? Así como que urgente. Y Comunidad Ciudadana las ha llamado soluciones y soluciones urgentes. Ahí puedes ver un andamiaje, digamos, de cómo van manejando la estructura filosófica, ya nos estará comentando aquí de cómo perciben estas propuestas, cada una de estas fuerzas políticas, ¿no? El MAS como pilares, con una agenda clara de 2025. Bolivia dice no, casi que enunciativo tengo, a ver si me dejas sí, leer. Sí. Dice, para la salud, Bolivia dice no, propone la urgencia número 7 y comienza su párrafo declarativo con nuestro gobierno aplicará una cirugía mayor en la salud pública, o sea, así como que poético, filosófico, ¿no? Y ahí comienza a desarrollar y su principal propuesta es la descentralización, digamos, ¿no? Pero a mí me suena como bien declarativo, todavía no aterriza en nada, mientras que el Movimiento al Socialismo tiene punto por punto, digamos, las cosas, ¿no? Y Comunidad Ciudadana refleja una antítesis de lo que es, por ejemplo, en salud, el SUS. Dice, no, el SUS es un espejismo, no sirve para nada, entonces tenemos que plantear otra cosa nueva y tampoco es que proponen mucho, digamos, no más que salud preventiva. Entonces, eso es lo que más me ha llamado la atención, digamos, ¿no? Cómo han estructurado cada organización política sus prioridades. Salud para el MAS en el puesto número 3, para Bolivia dice no en el puesto número 7 entre sus urgencias y para Comunidad Ciudadana en el puesto número 13. Ese tipo de estructuración de lo que es importante para una fuerza política con relación a las otras. Claro, es, pues, digamos, nosotros como programa hemos dicho vamos a hablar de las propuestas de gobierno para el 20 de octubre, que proponen los partidos políticos. Y hemos dicho, lo más importante que es, para ellos, hablemos de salud, hablemos de educación y hablemos de seguridad ciudadana, que creo que es los pilares para una sociedad, para que incluso vos vivas tranquilo pensando en tu familia, en tus hijos en este caso. Claro. ¿No? Y parece que algunos partidos no están viendo de esa manera, están separados a la realidad del ciudadano común en este caso. Esther, ¿qué opinas? De manera general. Sus prioridades, ¿no? De manera general, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todas las propuestas? Bueno, un poco comentando lo que ustedes hablaban, ¿no? Si vamos a hablar de la falta de creatividad en los candidatos, de los copy-paste y demás, realmente deberíamos dedicar todo un programa para hablar del tema, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de copias de proyectos que vienen del extranjero es el caso de UCS con Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Que básicamente tendrá algunas modificaciones, tal vez por algún lado, pero es una copia del programa y de la propuesta electoral de Bolsonaro, ¿no? En definitiva, ellos son fans de Bolsonaro, creo yo, porque en muchas de sus aristas y de las propuestas que ellos tienen coinciden, ¿no? Por ejemplo, el tema de las armas, ¿no? Del uso libre de armas, la cuestión de la defensa de la vida y la familia, que eso también es copia de Bolsonaro. La idea de luchar contra los homosexuales, ¿no? La privatización, por ejemplo, ellos hablan ampliamente de la cuestión de la privatización
casi señalando que todo debería privatizarse, a pesar de que la experiencia histórica en el país nos ha demostrado que esa no es la solución. Y también, por ejemplo, hablan de una educación sin ideologías, ¿no? Pero a lo que ellos se refieren con una educación sin ideologías es una educación que no pueda mostrar la pluralidad de ideologías, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pues izquierda, derecha, en fin, y todo el abanico ideológico que va más allá de estos dos polos, ¿no? Pero ellos hablan, entre comillas, de una educación sin ideología, pero en realidad lo que se plantea y lo que subyace en su propuesta es una educación bajo los principios neoliberales, que por supuesto son también una ideología, ¿no? Así es. Nosotros, como adelantábamos hace rato, hablar de distintas áreas o de todas las áreas, de todos los puntos en una propuesta de gobierno es bastante complicado, mucho menos en solo un programa, pero creo que hemos escogido tres y que son los más importantes, pienso, para una sociedad. En este caso estamos hablando de salud, educación y seguridad ciudadana. En el tema de salud, son 13 años de gobierno, Gabriel, pero todavía resta mucho por hacer. Este tema es bastante delicado y preocupa a gran porcentaje de la población boliviana. Sí, vuelvo a recalcar, ¿no? Creo que es fundamental, si vamos a hablar estrictamente de la salud, en los programas de gobierno, ver y analizar para estas fuerzas políticas la salud, en qué prioridad está, ¿no? Y para el movimiento al socialismo ubica el pilar de la salud en su pilar número 3. Bolivia dice no, lo ubica en el puesto número 7 de sus prioridades. Y Comunidad Ciudadana en el puesto número 13 de sus prioridades. Entonces, sobre esa base hay que analizar... Eso tomando en cuenta si se han armado por prioridades. Claro. Que cualquiera podría pensar que así debería de ser. De hecho, tiene soluciones urgentes, ¿no? Aquí Comunidad Ciudadana te presenta soluciones urgentes y aún así, en su solución urgente es la número 6, la salud, digamos, ¿no? Entonces, como que, pucha... haciendo el análisis de la estructura de sus programas, dices, pucha, estas cosas deberían ser importantes, ¿no? Como tú lo has posicionado, salud, educación, seguridad ciudadana, mínimamente en el top 5 de sus propuestas o prioridades, pero no. Y bueno, lo que he podido revisar, ¿no? El movimiento al socialismo trata de consolidar este sistema único de salud a través de una salud gratuita, terminar con todos estos proyectos que se han hecho de construcción y equipamiento de hospitales de segundo, de tercer nivel, toda la parte de la estructura, ¿no? Que tiene que tener la salud. Los programas destinados al equipamiento de maternidades, dice crear un programa destinado a la construcción y equipamiento de maternidades y también prevé educación sexual y reproductiva, además de una propuesta de chequeo médico obligatorio en el mes de cumpleaños de cada boliviano. Ahora está tratando de combinar un poco la parte superestructural, que sería esta idea de salud gratuita, con la parte estructural que ya se está desarrollando todos estos años, que es pues tener hospitales, ¿no? Tener equipamiento y todo eso. Bolivia dice no, tiene pues, como te digo, una parte casi poética, declarativa, ¿no? Que dice cirugía mayor en la salud pública, y ahí comienza a desarrollar todo y prevé más que todo la descentralización como pilar fundamental en este aspecto de la salud. Y Comunidad Ciudadana también en un párrafo, solamente en un párrafo declarativo, pone que el SUS es un espejismo, que se tiene que tener una atención en el primer nivel, que son problemas de transmisión epidemiológica boliviana, y también las enfermedades no infecciosas como obesidad, cardíacas y todas esas, ¿no? Entonces, bueno, es esa comparación sucinta de esas tres principales fuerzas políticas que pues tienen sus prioridades respecto a la salud, ¿no? Y así es. Hay que también ir viendo eso, y los invito a todos a descargar, ahí ponen programas de gobierno y está en el órgano Parecería, electoral. Esther, que las agrupaciones ciudadanas, los partidos que están postulando para este 20 de octubre, no estuvieran leyendo bien las necesidades de la sociedad boliviana. Exacto. En el tema de salud, sabemos que históricamente es una deuda que el país tiene con el ciudadano boliviano. Si bien se ha avanzado en estos 13 años, todavía resta muchísimo por hacer, porque no están conformes los bolivianos. Sin embargo, para este 20 de octubre, no se han presentado planes de gobierno que convenzan todavía a los ciudadanos. Sin duda el tema de la salud es complejo, la salud, la atención en salud es una deuda pendiente todavía que tenemos los bolivianos y que tendríamos que pensar cómo resolverla, ¿no?
Es decir, por ejemplo, si hablamos del tema de las mujeres, que es un tema que tanto se toca en diferentes espacios, cada día muere entre 1 y 2 mujeres por cáncer de cuello uterino. Sí. ¿Qué se está haciendo para trabajar estos temas, ¿no? Es vital la cuestión del cáncer en Bolivia. ¿Cuáles son las soluciones que se están dando? Y ahí nosotros tenemos que ser prácticos, leer los programas de gobierno de los diferentes candidatos para no creer en simples promesas electorales, ¿no? La decisión que tome el ciudadano tiene que ser una decisión informada. Y es importante decir a las personas que nos están viendo, mucho cuidado con las fake news, ¿no? Con las noticias falsas que nos dicen un montón de cosas sobre los candidatos, un montón de mentiras que nosotros, si no sabemos agarrarlas desde el lado crítico, tomamos o caemos en el riesgo de creer en estas noticias, ¿no? Entonces, una decisión correcta, un voto correcto solamente puede darse a partir de la información. Y la información veraz está en los programas de gobierno. La decisión que tomemos como ciudadanos tiene que ser una decisión racional, no solamente emocional, no porque el candidato me caiga bien o no porque diga que es cristiano o católico. No, la decisión tiene que ser racional y por lo tanto hay que leer los programas de gobierno, hay que ir más allá de lo que dicen las falsas noticias, más allá de lo que dice el chisme, de lo que todos dicen, ¿no? Hay que cuestionar esto y hay que revisar. Por eso, justamente en el buscador en internet, cualquier persona puede acceder y poner programas de gobierno Bolivia 2019 y va a poder revisar los 9 programas de gobierno, las 9 propuestas y, por supuesto, tener un criterio mucho más informado y más consciente. Y ahí también con claridad se puede ver, ¿no? Propuestas que apenas tienen 10 o 15 páginas, habrá que cuestionar la seriedad de estas propuestas, en tanto que estamos hablando de un programa de gobierno, es una cosa seria, no es chiste. Así es. Entonces ahí realmente los ciudadanos pueden por su propia cuenta investigar y decidir así por la mejor propuesta. En un minutito, Gabriel, olvidándonos de las 9 propuestas, si es que de las 9 propuestas tienen el punto de salud, ¿qué es lo que le faltaría, según tú, qué sería interesante que ofrezcan los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas en el tema de salud? Así, un minuto solamente. Difícil, pero bueno, creo que fundamentalmente... Así como ciudadano, digamos, la mayor sí, falencia, ¿qué es? Pues que vas al hospital y tienes que esperar horas y horas, ¿no? La celeridad de un sistema que sea público, es verdad, universal de salud, pero que a la vez sea eficiente con el enfermo, ¿no? Y con un trato humano, digno y además que sea pues rápido, porque creo que nos hemos creado con el estereotipo de pucha, voy a ir al médico, no, ¿para qué voy a ir si voy a estar toda la mañana ahí o toda la tarde? De nada sirve tener un seguro universal que no sea eficaz. Que no sea eficiente, exacto. Un seguro universal, ni en Estados Unidos se ha podido implementar el seguro universal de salud, complejo. Pero este seguro de salud, si una vez que se trabaja y se tiene las ideas claras, tanto lo ideológico y lo material, pues tiene que ser eficiente, ¿no? Si no, ¿de qué sirve? Creo que eso, fundamentalmente. Esther, si bien se ha avanzado en el tema de salud, sin embargo, falta. Olvidándonos de las propuestas, según tú, ¿cuál sería la cereza en la torta para tener el voto del ciudadano en el tema de salud? Hay que empezar a mirar cuáles son las prioridades en salud pública. Como mujer me identifico con esa mayoría, con esos cientos de mujeres que están muriendo cada año por cáncer de cuello uterino, que es la primera causa de mortalidad de las mujeres, y por cáncer de seno, que es la segunda causa de mortalidad de las mujeres. Un programa de gobierno que de verdad está interesado en las mujeres promueve en primera instancia resolver el tema del cáncer en Bolivia, no otros temas, como se ha planteado, por ejemplo, el aborto, que no es una prioridad de salud pública. Pensemos en el cáncer, pensemos en ayudar de verdad a las mujeres, eso es fundamental. Así es, Esther nos va a ayudar a leer algunos temas que han quedado, algunos comentarios que han quedado pendientes del día viernes, donde hablábamos de la ley del tabaco que ya se va a promulgar, que es muy importante. Esther, ¿qué tal si nos das una manita con esos mensajes que quedaron pendientes? Claro que sí, bueno, el tema ha causado mucha polémica y hemos podido revisar un poco en el Facebook. Por ejemplo, Menaji dice, creo que el alcohol es mucho, pero peor que el tabaco, dice, pero el tabaco es tema de salud física. El alcohol, además de salud física, de salud mental, de inseguridad ciudadana, violencia, asesinatos, feminicidios, violaciones, robos, etcétera.
¿Por qué nadie hace algo o dice algo al respecto? Dice. Carlos Rivero dice, definitivamente deberá normarse. Vale decir, habrán lugares libres de humo en los que sí estará prohibido fumar, pero existirán otros en los que no. ¿Qué caso tiene ir a un boliche, un pub y que no te permitan fumar? Dice él. Donde terminan tus derechos empiezan los del otro. No vale la pena exagerar. Beto Bedregal dice exactamente donde empiezan los derechos de otro, terminan los tuyos. No puedes fumar y pasar el humo de segunda mano al resto de la gente. Si uno quiere fumar en un local, debería salir a hacerlo afuera, al aire libre. Se hace en muchos países. Gabriel, el tema de educación, sin duda alguna, es muy importante. Muy importante para esta y sobre todo para las futuras generaciones. Sí, de hecho, también acá hay que hacer un análisis de eso, las prioridades, ¿no? Y bueno, está ubicado también en el pilar número 3, para el MAS, y dice continuar con la revolución y el conocimiento a partir de la formación y capacitación continua posgradual de los maestros y maestras. Lo que resalto, digamos, de la propuesta y tiene otras más, ¿no? Pero así, en líneas generales, la propuesta del movimiento del socialismo trata de involucrar a todos los actores de la educación, que no son solamente los estudiantes, ¿no? Sino son los estudiantes, padres de familia, directores, profesores. Creo que esa visión... Un trabajo de equipo. ¿No? Creo que esa visión la diferencia del resto de las otras propuestas de gobierno sobre educación, porque me han parecido muy parecidas. La de Bolivia dice no y la de Comunidad Ciudadana, en el entendido que tratan un cacho de volver una educación más gringa, digamos, ¿no? En la de Bolivia dice no, dice debe ser una prioridad, obviamente la descentralización sigue manejando acá, y el aprendizaje generalizado del inglés desde el nivel primario, la preparación temprana de programadores, además de ampliar la cobertura de educación preescolar. O sea, como que están viviendo en Reino Unido, en Estados Unidos, no están pisando tierra de la realidad social de nuestro país, digamos, ¿no? Eso es, creo, fundamental para criticar estos programas de gobierno. Y la de Comunidad Ciudadana igual dice, ¿no? Calificaremos a los jóvenes con estándares internacionales PISA y TIMSS iniciaremos un proceso de transformación de educación en torno al mercado laboral y sobre todo nos enfocaremos en grupos claves que son los ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. O sea, están un tanto perdidos, digamos, ¿no? Como que la tarea la hemos hecho a la rápida, ¿no? Sí, como que pucha, ya copiar, pegar, ¿qué ponemos? Metamos esto acá y bueno, el tema de educación, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Creo que podríamos entender los ejes de educación, salud y seguridad ciudadana si consideramos un eje fundamental que está por encima de estos tres, que es la soberanía. Si nosotros hacemos énfasis en la cuestión de la soberanía, vamos a poder resolver los otros ejes, ¿no? Y ahí el ciudadano que lea las propuestas de gobierno, los programas de gobierno de los diferentes partidos, tienen que preguntarse qué tipo de país queremos para los próximos años, para las próximas décadas. ¿Queremos un país libre de injerencia extranjera o queremos un país como lo tuvimos en el pasado, donde, por ejemplo, existía una oficina de la CIA en el Palacio de Gobierno, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, con el conocimiento de ellos, ¿no? Que decidía sobre los asuntos fundamentales del país, ¿no? Por ejemplo, cuando la embajada de Estados Unidos definía temas clave del país o quiénes iban a ser ministros y quiénes no, quiénes iban a ser diputados, quiénes no, quiénes iban a ocupar puestos importantes de autoridad. Todas estas decisiones que no eran en pro de Bolivia, no eran por el país, definitivamente afectaban también a la educación, también a la salud, también a la seguridad ciudadana, ¿no? Por ejemplo, los convenios de inmunidad que se firmaron en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, que permitían a los militares y a los funcionarios estadounidenses matar a cualquier ciudadano boliviano sin ser juzgado en la Corte Penal Internacional. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿queremos volver a la Bolivia del pasado? Cuando leamos las propuestas y los programas de los candidatos, ¿no? Porque un país que no es libre de la injerencia extranjera es un país que no va a ser soberano en su educación, ni en su salud, ni en su seguridad ciudadana. Porque quienes proponen volver al pasado con la privatización, por ejemplo, olvidando la experiencia del país, ¿no? Del 2000, por ejemplo, de la guerra del agua,
cuando Banzer quería privatizar incluso el agua de la lluvia, quienes se olvidan eso realmente están apostando por propuestas que no van a hacer bien al país, ¿no? Y quienes se copian programas de gobierno también están olvidándose que Bolivia no es Brasil, ¿no? Y que en Bolivia un gobierno pro-neoliberal no va a durar ni 2 meses. Bien, eso en el tema de la educación, un tema muy preocupante para la sociedad es el tema de seguridad ciudadana. Si bien en este momento vivimos en un país que no tiene que sufrir injerencias de otros países, lamentablemente sí tenemos que levantar cadáveres semana a semana por feminicidios, por asaltos, por la mala cultura alcohólica que hay en el país, que realmente es lo que está envenenando al país en todo sentido. Gabriel, el tema de seguridad ciudadana es algo muy importante. Sí. 2 minutos, por favor, Gabriel. 2 minutos, bueno. Sí, es fundamental el tema de seguridad ciudadana, pero tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que entender estas lógicas de la criminalidad a nivel internacional, el narcotráfico a nivel internacional, la trata y tráfico a nivel internacional, la prostitución a nivel internacional. ¿Y cómo podemos hacer para combatir estos flagelos de la humanidad? No lo sufre solamente Bolivia, lo sufren la región y nuestros países vecinos, ¿no? En eso sí que, como propuestas alarmistas, Bolivia dice, no, la pone en el segundo lugar de prioridad, ¿no? Y bueno, habla del régimen carcelario, revisarlo, habla mucho el énfasis de la policía boliviana, y bueno, fiel también a esta su visión catastrofista, ¿no? Ya, seguridad ciudadana es la prioridad número 2. Y mira, algo particular, comunidad ciudadana, me he bajado el PDF de comunidad ciudadana, he apretado control F para buscar, y no encuentras absolutamente nada si tú pones en el buscador comunidad ciudadana. He podido encontrar solamente una línea que te habla del alumbrado, áreas verdes, y que todo eso para ellos es seguridad ciudadana. Así que bueno, no están tomando con la debida seriedad el caso. Sí, alguna vez, de alguna manera tiene que ver, pero no el alumbrado y las calles oscuras, porque si te asalten y todo eso, pero es algo mínimo de todo lo que tendría que ver con seguridad ciudadana. Esther, por favor, 2 minutos para hablar de seguridad ciudadana. Sin duda tenemos que tener la capacidad de resolver los bolivianos nuestros asuntos internamente y sin injerencia extranjera, ¿no? Y uno de esos asuntos es la seguridad ciudadana. Efectivamente debería considerarse como una prioridad en los diferentes programas de gobierno. No ha sido así en todos, ¿no? Y debería considerarse teniendo en cuenta los delitos de trata y tráfico, los asesinatos de mujeres, también de varones. Entonces ahí definitivamente la seguridad ciudadana es fundamental y todos nosotros también tenemos que contribuir a aquello, ¿no? Así es muy importante. Y bueno, yo creo que una de las bases más importantes para la seguridad ciudadana es tener una policía que sea respetada por todos los ciudadanos. Lamentablemente hace unas semanas, hace unos meses, se hablaba de la reestructuración, del cambio total de la policía. Sin embargo, eso se ha ido enfriando y me preocupa muchísimo porque vamos a volver a lo mismo. Bueno, eso fue el tema del día de hoy. Gracias, Esther, por acompañarnos en Voto por Bolivia, Voto por mi país, programas de gobierno. Gracias, Leonardo. Gabriel, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Leonardo. Un placer compartir con Esther y contigo. Gracias.